Buen día, Egunon, buenos días. Bueno, empezar encantada de estar aquí y muchas gracias a la organización por invitarme y con ganas de empezar a debatir y a compartir con todas vosotras y vosotros. Yo quería empezar con un par de previas respecto a lo que os quiero contar hoy. La primera es que, como introducía César, ¿no?, al principio de la inauguración, también para ubicarme, ¿no?, delante vuestro de lo que voy a compartir, pues soy profesora de la universidad, he sido coordinadora de trabajo social, soy investigadora, pero también soy activista social y seguramente pues, lo que os cuente hoy pues, será una cosa como muy híbrida, ¿no?, entre las diferentes, como que las dos partes de mi ser, ¿no?, y de mi dedicación pues, son importantes y se entremezclan, ¿no?, esta separación de la universidad y de la calle que a veces hacemos en muchas de nuestras vivencias y de nuestros cuerpos pues es muy artificial, no es real. Luego también deciros que lo que compartí hoy con vosotros como que corresponde como a un hilo conductor de los últimos años, pero particularmente de los últimos meses, y os digo como previo para también entender, ¿no?, a raíz de que, pero básicamente en la Universidad de Vic, que es donde yo trabajo a cambio de un salario, ¿no?, en el mes de julio organizamos el Congreso Estatal de Economía Feminista, que es probable que algunas de vosotras o algunos de vosotros estuvierais, ¿no?, y como que se creó un espacio, es un congreso que se hace cada 2 años. Una de las particularidades que tiene este congreso es que hay muchísima gente de movimientos sociales, también gente de la universidad, y como que se genera un espacio con gente de todo el Estado y también a nivel internacional para reflexionar sobre alternativas a la crisis desde el feminismo y desde la economía feminista, ¿no?, que realmente ha crecido mucho y se ha expandido mucho pues, en los últimos 6 o 7 años. Es un poco el hilo, no de inicio, porque llevamos tiempo pensando en estas cosas, desde el feminismo, desde la economía feminista, pero sí un poco ha sido como un punto de partida de nuevas ideas, de nuevas alianzas, de nuevas conexiones y de nuevas sinergias. Y otra parte que tiene importancia y que, bueno, que me parece importante resaltar aquí es que es a partir de este congreso que se empiezan colaboraciones con el Ayuntamiento de Barcelona precisamente para aplicar trabajo desde la economía feminista a las políticas municipales, ¿no?, que, bueno, pues otro ejemplo pues, de sinergias entre distintos ámbitos, que es un poco también lo que tenemos hoy aquí porque venimos gentes de espacios diversos, ¿no? Un poco para ubicar lo que os quiero contar. También decir, no sé si los organizadoras me oirán, o si están por aquí cerca o han salido, pero que en ese sentido he hecho un poco de trampa en el título, porque podría parecer un título, una ponencia en la que os hable de macroeconomía, ¿no?, y hacer un análisis ortodoxo económico de las políticas económicas de los últimos años y qué políticas económicas propongo. Os voy a hablar de economía, os voy a hablar de políticas económicas, os voy a hablar de qué tipo de políticas creo que habría que aplicar, pero lo voy a hacer desde la economía feminista, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, como que me debatía entre cambiar el título o no, en el libro está un poco cambiado, pero como también decidí dejarlo así para reivindicar que eso también es economía, ¿no?, para ubicar estos discursos en el centro del que es el debate económico y el debate sobre las políticas económicas. Entonces, como que la presentación, como que la estructuro en 3 partes. Una, explicaros de dónde vengo, dónde me ubico y qué implicaciones tiene esto, ¿no?, qué mirada se hace desde la economía feminista a la economía, a la vida económica, digamos, y también a las políticas económicas. Por otro lado, también una breve pincelada que me parece relevante, no será exhaustiva, de qué implicaciones tiene la crisis que aún estamos viviendo, aunque se empeñe en decirnos que la crisis ya está superada. Mira, ahora se despierta el pen. ¿No?, en términos de que la crisis actual, qué implica en términos de estas políticas económicas, pero incluso de la realidad social, en ese sentido pues será un análisis más sociológico. Y quería hacer una última parte como más propositiva, como hacer lluvia de ideas, ¿no?, pues a partir de esas experiencias recientes que os he contado, de las vueltas que le vamos dando las cosas, de lecturas que estamos haciendo, de debates que estamos teniendo, de cuando hablamos de propuestas de nuevas políticas económicas, ¿no?, que sean radicalmente distintas a las que generan este estado de malestar, ¿no?, que estamos debatiendo estos días aquí, pues en qué podrían consistir y a partir de qué paradigmas. Es un poco como los 3 ejes de lo que quiero exponer hoy aquí. Entonces, yo no sé lo familiarizados o familiarizadas que estamos con la economía feminista, pero así como básicamente, como así a
a bolo de pájaro. Básicamente, la economía feminista, entre otras tradiciones de pensamiento crítica de la economía, pero desde los años 70, las últimas décadas, viene realizando una crítica epistemológica, metodológica, muy en profundidad del pensamiento económico del clásico, del neoclásico, pero incluso del heterodoxo, ¿no? de aquel que llamamos marxista, ¿no? O incluso pues, del socialdemócrata, ¿no? de las diferentes variantes del pensamiento económico. Para que nos hagamos una idea, digamos que este sería como la pirámide keynesiana, ¿no? la fordista, disculpad, de la economía. Si entendemos la economía como una pirámide, incluso como un iceberg, ¿no? En el que este sería la base, digamos que tenemos una mirada más clásica, digamos, en la era del estado del bienestar, digamos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en que la base del iceberg, ¿no? que está, digamos, ocultada, está escondida, sería toda la dimensión reproductiva de nuestras vidas, ¿no? y de la vida económica, todo aquello que hacemos para reproducir la vida, pero que tiene una fuerte importancia para reproducir el sistema económico, trabajos de cuidados, trabajos domésticos, atención, todo lo que es la reproducción y reproducción social. Históricamente se encuentra, como decía, en la base del iceberg y digamos que está oculta y no es considerada economía. Y luego, dependiendo de quién ha hablado, lo que ha estado arriba de todo ha sido el ámbito productivo o el ámbito de las finanzas, ¿no? Digamos que a partir, ¿no? de cierto momento, como hay una financiarización de la economía, en el que la economía, digamos, financiera y no real toma prevalencia sobre la economía productiva, y esto ha habido una crítica desde la izquierda, ¿no? digamos, o desde posiciones económicas más heterodoxas de esta financiarización de la economía, pero lo que comparte las dos miradas, este pensamiento económico androcéntrico, es que la reproducción la siguen dejando en la base del iceberg de manera oculta y de manera que no es considerada, digamos, importante o relevante para la vida económica, para la vida social o para la vida política. Digamos, lo que la economía feminista dice, y bueno, esto es un poco, podríamos debatir sobre esto, ¿no? que es que no nos sirve las críticas que están haciendo las políticas de austeridad, de austericidio, no nos sirven las reivindicaciones que dicen que tenemos que volver a poner la producción arriba de todo si seguimos obviando la reproducción, sino que lo que es la reproducción de la vida, digamos, la provisión de bienestar y el bienestar colectivo tendría que ser, digamos, la parte más importante de la economía, con lo cual ni siquiera los discursos, digamos, reformistas del austericidio, ¿no? o que van en contra de los recartos sociales nos sirven desde la economía feminista porque no se está poniendo la vida en el centro, ¿de acuerdo? Es un poco de dónde viene, digamos, esta crítica que se hace al pensamiento económico, no solo, digamos, al neoclásico y al neoliberal, sino también a diversas respuestas que se han dado desde un reformismo más de izquierdas para que nos entendamos. Otra crítica que se ha hecho, que es como muy básica, ¿no? históricamente desde el feminismo, y esto pues, se remonta a la segunda ola, es, digamos, esta división súper rígida entre reproducción y producción, como se han tomado como dos ámbitos de la vida pues, fundamentalmente separados y que no se relacionan entre ellos y que no están vinculados de ninguna de las maneras, y la identificación histórica a muchos niveles de las mujeres con el ámbito reproductivo y los hombres con el ámbito productivo, digamos, ¿no? Evidentemente esa realidad es mucho más porosa y es mucho más gris, ¿no? Sobre todo, digamos, en la actualidad, históricamente ha habido muchas mujeres que han estado en el ámbito laboral y productivo, pero sí que hay una identificación social, cultural, ideológica y económica con las mujeres en el ámbito de la reproducción, que, insisto, desde las escuelas, digamos, dominantes de la economía no es un ámbito económico, ¿no? Y los hombres, pues, con el ámbito público y el ámbito productivo. Digamos, sería como una crítica complementaria, ¿no? De donde parte la crítica del feminismo, cuestionando que esta división entre reproducción y producción sea inamovible y que sean dos ámbitos separados de las vidas y de nuestras vidas, y también cuestionando pues, que las mujeres estemos destinadas a la reproducción y los hombres estén destinados a la producción. Con este cuestionamiento, lo que se está haciendo, lo que se dice desde la economía feminista, digamos que se parten de dos premisas. La primera es que estas esferas productivas y reproductivas que os mostraba en la diapositiva anterior, lejos de ser dos esferas estancas, digamos que se relacionan entre ellas de manera dinámica, ¿no? Digamos, no se puede entender lo que pasa en el ámbito laboral, en el ámbito productivo, sin entender lo que pasa en los hogares, y al revés, nuestra ubicación social como mujeres, nuestro empobrecimiento, nuestra discriminación en la sociedad tiene mucho que ver con el papel que asumimos en el mercado laboral, pero nuestro papel en el mercado laboral tiene mucho que ver con el papel que se nos atribuye socialmente como amas de casa, cuidadoras, etcétera, ¿no?
Esa sería una primera premisa. La segunda premisa es que esta línea entre producción y reproducción, de hecho, no solo es clara, sino que es borrosa y además cambia a lo largo de la historia. Se nos ha vendido como inamovible, se nos ha vendido casi como cuasi natural y, de hecho, digamos que no es sólida, no es continua y además puede cambiar, ¿no? Que es aquí reivindicar, pues, digamos, la contextualización histórica, ¿no? y geográfica y cultural de las realidades sociales, ¿no? Estas dos premisas tienen dos consecuencias políticas y sociales. Como decía, que la asignación de histórica de hombres a producción y las mujeres a la reproducción no es atemporal ni es inevitable. Es decir, o sea, es muy importante, digamos, decidir que algo no es inevitable porque, digamos, hay mucho espacio para cambiarlo, ¿no? El problema es cuando nos venden una desigualdad o una injusticia como inevitable. Y la segunda consecuencia política es que esta frontera, como decía, entre los dos ámbitos tampoco es atemporal, tampoco es inevitable y tampoco es inevitable esta clasificación social que se realiza de la producción como aquello relevante y aquello que tiene peso y la reproducción como aquello escondido, que es un apéndice del sistema económico y que, de hecho, no tiene nada que ver con la economía. Digamos que si decidimos o proponemos que algo no es natural ni inevitable, quiere decir que puede cambiar por razones múltiples, entre otras cosas porque nosotros hacemos cosas, pero porque múltiples actores sociales o políticos hacen cosas. Entonces se habla desde la ciencia política en que en determinados momentos de la historia, por diferentes razones, entran en coyunturas críticas, que es cuando parecía que unas ideas, unas ideologías estaban muy asentadas, ¿no? Como que se estaba yendo en una dirección determinada, puede pasar algo que haga que lo que parecía que ya estaba instalado para siempre se revierta y se tome una dirección contraria. Una guerra, ¿no? Un conflicto bélico puede ser una coyuntura crítica en la que derechos o relaciones que estaban asentadas saltan por los aires. Una crisis económica, digamos que hay múltiples episodios en la historia que puede hacer que aquello que pensábamos que ya lo teníamos ganado o que aquello que pensaban que ya tenían ganado, digamos, sea reversible, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas que yo estaba haciendo pues, en los últimos años es ver en qué medida y hasta qué punto la crisis ha sido y es una coyuntura crítica en relación a las relaciones de género, digamos, en cómo, digamos, se construyen los roles de género y las tareas, las responsabilidades y las identidades sociales de hombres y mujeres. Digamos, en ese sentido, pues tenemos una guerra civil española. Podríamos ir a muchísimos episodios de la historia en la que supone, por ejemplo, después de una Segunda República con una legislación súper emancipadora en materia de género, entramos en una dictadura fascista que hace que la mujer, entre muchas otras cosas, requiera del permiso del marido o del padre para poder incorporarse al mercado laboral. Digamos, avances que se estaban realizando se paralizan y digamos, se dinamitan, se destrozan. O también es interesante, por ejemplo, analizar en el caso de Estados Unidos, con el crack del 29 y toda la crisis de los años 30, cómo hay una alteración de los roles de género cuando el paro masculino se dispara, las mujeres se incorporan al mercado laboral de manera precaria y parece que lo que estaba establecido, digamos, de manera bastante inamovible en términos de los roles de hombres y mujeres, pues parece que se remueve, ¿no? Otra cosa es que si se remueve de manera permanente o si se remueve de manera emancipadora. En ese sentido, como se estaba diciendo de manera implícita, pues las coyunturas críticas pueden tomar una dirección democratizadora, ¿no? Pueden servir como punto de inflexión para hacer un salto cualitativo en la victoria de la acumulación de derechos, ¿no? Y en el cuestionamiento, digamos, de discursos o de relatos o de realidades opresivas o digamos, reaccionarias. O también pueden ser en sí mismas regresivas o democratizadoras, ¿no? Depende de la correlación de fuerzas, depende de la situación, depende de muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo, como os decía, una de las cosas que como que le llevo tiempo pues dándole vueltas es decir, bueno, hasta qué punto la crisis está siendo una coyuntura crítica de las relaciones de género, o no voy a entrar tanto en el ámbito de políticas, pero podríamos hacer un repaso a todas las políticas que se han llevado a cabo desde el año 2008 y cómo afectan de manera directa o indirecta las relaciones de género, como cosas que parecían ganadas de repente, ¿no? Parece que hay un rewind, ¿no? y que se va para atrás, pero bueno, haré un recorrido como bastante rápido. ¿Qué nos hemos encontrado
¿qué nos hemos encontrado estos años? Y luego os explicaré un poco, pero uno de los principales problemas que se tienen desde la economía feminista y desde el feminismo en general es que los datos que existen, y aquí en este sentido Euskadi es una muy honrosa excepción en la generación de datos, pero los datos en general, los datos que existen para hacer análisis social y de impacto de las políticas, tenemos un problema importante que a menudo no están desagregados por género, pero incluso los que hay están muy sesgados por lo que es la realidad masculina en el mercado laboral. Y cuando queremos investigar y entender qué es lo que está pasando en otros ámbitos de nuestras vidas, nos faltan datos. En este sentido, desde la economía feminista, un tipo de dato que se ha utilizado mucho ha sido el de las encuestas de los usos del tiempo. Uno de los problemas que tenemos es que a escala estatal los últimos datos son del 2009, con lo cual, cuando queremos teorizar, cuando queremos hablar de cuáles están siendo los impactos de la crisis en la distribución de los tiempos y de los trabajos, nos encontramos con que no tenemos datos a escala estatal, digamos, para decir, digamos, qué es lo que está pasando dentro de estos hogares, con lo cual es un problema muy importante, un problema metodológico importante. Pero, digamos, como basándonos en lo que ha pasado en otras crisis económicas, en datos parciales, en encuestas parciales, en datos cualitativos, en un poco extrapolar, digamos, estamos jugando, digamos, con diversas hipótesis que se relacionan entre ellas y que los próximos años tendremos que seguir validando o tendremos que seguir contrastando. La primera es que, y ahora os mostraré un par de gráficas para enseñaroslo de manera más, digamos, más visual, más gráfico, digamos que se está dando, digamos, de manera relacional entre hombres y mujeres, se está dando desde el 2008 un incremento del trabajo, digamos, remunerado por parte de las mujeres. Y, de hecho, ha habido una reducción de las desigualdades en el mercado laboral entre hombres y mujeres. Ha sido a la baja esta reducción, no estamos hablando de ningún salto cualitativo en la situación social y laboral de las mujeres, pero ha habido una reducción de estas desigualdades de género. Luego hablamos un poco por qué. Por otro lado, nos encontramos con que ha habido un incremento del trabajo reproductivo no remunerado, no pagado, realizado en los hogares. Como resultado, principalmente, por toda una batería de políticas de recortes en servicios públicos y de eliminación de apoyo y de programas y de servicios públicos, que hace que sean las familias las que, digamos, sustituyan este apoyo público en forma de trabajo gratuito, de trabajo altruista, y a menudo cuando hablamos de familias estamos hablando de mujeres, y por otro lado, digamos, servicios de apoyo, de atención a las personas de la familia, que las familias compraban en el mercado, ¿no? Que contrataban a alguien, digamos, para que lo hiciera ante la insuficiencia del apoyo público, digamos, ante, digamos, la debacle en el nivel adquisitivo, ¿no? La capacidad adquisitiva de las familias, muchas veces se elimina esta contratación, que solía ser una contratación parcial, precaria, muy problemática, y se asume por parte de las familias, con lo cual estamos jugando con la hipótesis de que ha habido un incremento importante del trabajo reproductivo no remunerado dentro de las familias. Insisto, estamos esperando de poder generar más datos para poder trabajar todo esto más a fondo, ¿de acuerdo? Y también encontramos, y ahora pues os muestro un poco, que ante esto, ante que ha habido un aumento del trabajo, digamos, de cuidados doméstico no remunerado en los hogares, que las mujeres, por todo el impacto de la crisis, pues en el sector de la construcción, en el sector de la industria, sectores profundamente masculinizados, las mujeres, sobre todo mujeres de franjas de edad más altas, se incorporan al mercado laboral para compensar la pérdida de ingresos masculinos, es decir, adoptan un rol económico de mayor importancia y pasan a trabajar más horas en el trabajo remunerado, nos encontramos, los pocos datos que tenemos, es que esto no ha derivado en una redistribución del trabajo reproductivo en los hogares. Si hemos visto pues, un ascenso espectacular del desempleo masculino en los últimos años, estamos viendo un ascenso importante de la participación laboral de las mujeres en los últimos años, dirías, bueno, pues las horas que dejan de tener unas en la casa, a lo mejor las horas que los otros dejan de tener en el mercado laboral se podría redistribuir, ¿no? Bueno, pues eso no está pasando. Y ahora os muestro de manera muy esquemática, pero este gráfico se ve bien, ¿no? Está grande. Pero básicamente muestra las tasas de actividad por sexo en el Estado español, esto es en clave estatal. Y bueno, la línea esta azul es la total, pero la roja vemos que es la femenina y la
gris es la masculina. Y vemos como desde el 2006 las diferencias en tasas de actividad entre hombres y mujeres se reducen. Si cogiéramos desde los años 70 veríamos la misma tendencia, pero digamos que ciertas tendencias desde que empieza la crisis se acentúan, con lo cual esto es una de las muestras, ¿no? Como lo que os decía de las diferencias a la baja, de que se reducen las diferencias, pero no es que esté habiendo, digamos, una mejora de las condiciones de las mujeres. Y esta segunda gráfica es también en clave estatal, de 2006 al 2014 también, y nos muestra en números totales, aquí son miles de unidades, las personas ocupadas por sexo en el Estado español. De nuevo, la línea azul es el total de hombres y mujeres, la roja es el número de personas, de mujeres ocupadas en el Estado español, de miles, ¿no? En miles, y la gris es la masculina. Y de nuevo vemos que hay una reducción de las desigualdades, de nuevo a la baja, pero como que digamos que la diferenciación económica entre lo productivo y lo reproductivo entre hombres y mujeres, digamos, se va cortando. Aquí podríamos profundizar por temas de edad, de origen, no vamos a tener tiempo hoy, pero realmente están pasando cosas ahí, ¿no? En el rol que asumimos hombres y mujeres en el mercado laboral. Esta gráfica es de Euskadi, no es del Estado español, y una de las razones por la que la he puesto, aparte de porque estamos en Vitoria-Gasteiz, pero porque verdaderamente, como os decía antes, en Euskadi, digamos, Euskadi para mí es un lugar privilegiado donde sí que se están generando datos de usos del tiempo. Y digamos que para ir a buscar datos más actualizados de lo que está pasando en los hogares, digamos que Euskadi es un buen lugar, digamos, se están generando estos datos que en el resto del Estado o en la mayoría del resto del Estado no se están generando, ¿no? Y de nuevo podéis ver, esta línea es la tasa de actividad masculina y la roja es la femenina y vemos que hay una reducción entre ellas. La tasa de empleo, esta gris, la tasa de empleo masculina y la amarilla, la femenina, vemos que hay una reducción de las diferencias, y las dos de abajo son las tasas de paro masculino y femenino, y de hecho vemos en Euskadi como en algún momento, es verdad que Euskadi históricamente tiene unas diferencias más pequeñas, unas desigualdades más pequeñas, pero vemos como en algún momento incluso la tasa de paro masculina pasa a ser más alta que la femenina, digamos, como hay una inversión de ciertas tendencias y situaciones económicas y de la distribución de lo que es producción-reproducción. Lo interesante, como os decía antes, es que digamos que de manera paralela no se da una redistribución de la asignación de las tareas en el hogar. Digamos que sería la evolución natural, y perdóname, ¿no?, utilizar la expresión natural, pero digamos como que sería de sentido común, ¿no?, la redistribución de tareas y de responsabilidades, y no se da. Para que os hagáis una idea, aquí tenía en el caso de Euskadi, ahora no sé si lo encontraré, pero básicamente ahora no tengo los datos aquí, como hay pocos datos no os he hecho una gráfica porque como que faltaban elementos, pero digamos, los hombres, digamos, las mujeres siguen siendo digamos, las que asumen de manera desproporcionada las tareas del hogar, las tareas de cuidado, las tareas domésticas, e incluso cuando los hombres se encuentran desempleados, no tienen un empleo, un trabajo remunerado, los estudios que hay muestran que ni siquiera cuando de manera agregada y global, cuando están desempleados, digamos que no compensan por esta pérdida de tiempo por parte de las mujeres, ¿no? Con lo cual aquí hay una reflexión importante que hacer y un trabajo importante a hacer, ¿no? No solo mirar a lo que está pasando en el mercado laboral, pero también qué está pasando dentro de los hogares. Entonces, en este sentido, así como ideas fuerza de todo esto, ¿no?, nos encontramos con como os decía, con un papel más importante de las mujeres en el ámbito productivo en relación a los hombres. El paro ha subido el femenino y el masculino, digamos, esto estamos hablando en términos relativos. Es verdad que aquí yo no entro, pero tenemos que recordar que a veces sí que ha habido cierta tentación a decir, bueno, como las diferencias entre hombres y mujeres se reducen, ya no hace falta políticas de igualdad porque las mujeres están maravillosamente bien. Tenemos que recordar que hay discriminación laboral, hay discriminación salarial, hay jornadas parciales desproporcionadamente concentradas en las mujeres. O sea, con esto yo no estoy entrando en las condiciones laborales, porque digamos, es lo que os decía, si entramos en más profundidad hay como muchos relatos, ¿no?
Pero, como os decía, pues el aumento del papel económico de las mujeres nos está traduciendo o nos ha traducido una mayor implicación de los hombres en los trabajos domésticos y de cuidados. Entonces, en este sentido, podemos hablar, volviendo a la idea de la coyuntura crítica, la crisis como coyuntura crítica de las relaciones de género, podemos hablar de una cierta reordenación del género en el ámbito laboral, pero realmente no podemos decir que se haya generado, que se haya producido una democratización de las responsabilidades reproductivas, digamos, ¿no? Nos encontramos con un incremento de la carga global de trabajo de las mujeres. Las mujeres están trabajando fuera de casa más que nunca, pero dentro de casa más que nunca también. Un incremento de la pobreza de tiempo de las mujeres. Normalmente hablamos de pobreza económica, pero la pobreza de tiempo es fundamental para analizar el bienestar y la calidad de vida de las personas. Y en ese sentido podríamos hablar de un talante regresivo de los efectos generados por la crisis económica en la distribución de los roles de género, ¿de acuerdo? La crisis, a pesar de lo que muchos titulares muy superficiales han dicho, no han supuesto un avance en la igualdad o en la equidad, en la justicia de género, sino que podríamos hablar de unas tendencias regresivas, ¿de acuerdo? Y lo contrario de democratizadoras. En este contexto... En este contexto, digamos, con este previo, digamos, sociológico de qué es lo que puede estar pasando, la pregunta que nos hacemos, o que deberíamos hacernos, es qué políticas, en base a esto, qué políticas queremos impulsar y las políticas que impulsemos al servicio de quien están y qué tipos de modelos y de relaciones están promoviendo. En ese sentido, aquí y en el texto pues hablo del modelo del cuidado universal. El modelo del cuidado universal ahora os contaré un poco, pero es una propuesta que hace Nancy Fraser, que es una filósofa norteamericana, de cómo a la hora de repensar las políticas sociales y las políticas económicas, cómo construir nuevos modelos de relaciones de género y de distribución de los cuidados, digamos, que se diferencien radicalmente de lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Y del modelo del varón gana pan, ¿no? Y digamos del salario familiar, cómo diferenciarse de este modelo tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué políticas queremos impulsar? Pues políticas. Yo aquí hago 4 propuestas que están profundamente relacionadas entre ellas, ¿no? Políticas con impactos democratizadores en la esfera productiva y en la reproductiva, es decir, a menudo las políticas sociales y las políticas económicas se piensan o bien para el ámbito de los cuidados o bien para el ámbito laboral, pero, digamos, hay que hacer propuestas que piensen en los dos ámbitos de manera simultánea, porque están profundamente relacionados, tienen una relación dinámica entre ellos. Y no solo que tengan políticas, no solo que tengan impactos democratizadores en los dos ámbitos, sino que además haga que lo que pase en los dos ámbitos se retroalimente entre ellos, digamos, ¿no? Políticas que no quitan, que si están actuando sobre el ámbito productivo y reproductivo, que esto no quita que defiendan la centralidad social, política y económica de los cuidados, reivindicar que los cuidados y el trabajo doméstico también es realidad económica, y también tenemos que ponernos en la ecuación de las políticas y de las acciones colectivas que impulsamos, y políticas que promuevan la centralidad de la sostenibilidad de la vida. El sistema económico, las políticas económicas sociales no son sostenibles, no son políticas que garanticen la sostenibilidad del planeta ni de las relaciones sociales, como César planteaba, ¿no?, en la presentación del Congreso, y cómo apostar por políticas que pongan esa sostenibilidad y este bienestar colectivo en el centro pues, de los diseños y de las formulaciones, ¿no? En ese sentido, desde la economía feminista se habla cada vez más de la economía de los cuidados como una alternativa al androcentrismo inherente a las teorías político-económicas tradicionales. Precisamente cuando hablamos de la economía de los cuidados, lo que estamos diciendo es que cuando formulamos políticas económicas, alternativas económicas, queremos poner los cuidados en el centro, o sea, hacer que dejen de estar en esta base del iceberg que os planteaba al principio, base invisible, que lo sostiene todo, pero que no se ve y que no se valora y que no se interlocuta con ella, y formular políticas económicas que tengan estos cuidados en el centro y reivindicar que los cuidados son economía, en el sentido más amplio, más positivo de reproducción de la vida y de cobertura de las necesidades humanas. Y también ser capaces de plantear políticas que impliquen una reordenación, no sé si eso existe en castellano, de prioridades políticas en aras de realizar cambios en múltiples ámbitos de la vida social y económica. Creo que tenemos una tendencia desde las administraciones públicas, pero desde los movimientos sociales, desde la sociedad civil, a pensar en términos muy unidimensionales.
Y os pongo un ejemplo muy breve, ¿no? Pues desde el feminismo hemos reivindicado servicios públicos de calidad, apoyo a la crianza, múltiples cosas, y desde el movimiento sindical estaban reivindicando la reducción de la jornada laboral. Pues ¿por qué no reivindicamos todas y todos por la reducción de la jornada laboral, para redistribuir los trabajos, no solo el remunerado, para que las mujeres, para promover la autonomía económica de las mujeres, pero también para que los padres puedan ejercer de padres, para que los hijos puedan ejercer de hijos cuidando de sus padres y de sus madres mayores? ¿Por qué no, digamos, visibilizamos propuestas estratégicas que incluyan las reivindicaciones no solo de diferentes movimientos sociales históricos, sino también que estén atacando, digamos, esta política del malestar, ese estado de malestar en diferentes ámbitos de manera simultánea? No solo estamos haciendo políticas y propuestas más complejas, sino que nos estamos haciendo más fuertes en este sentido. Vale, entonces, una reflexión breve, y ahora, pues, por fuerza voy a ser simplificadora, voy a simplificar, me disculpo de antemano, pero digamos que históricamente en el feminismo, como que desde los años 70, tenemos como dos modelos fuertes, que es el modelo de la igualdad y es el modelo de la diferencia. Para que nos entendamos en términos de políticas sociales, políticas económicas al servicio del bienestar y de las personas. En el caso de la igualdad, básicamente, lo que nos ocupa hoy, lo que se ha planteado es: vamos a incorporar a las mujeres en el mercado laboral para que sean autónomas económicamente, ¿no? Entonces, básicamente, se mantiene la primacía de la producción, se incorpora a las mujeres en la producción y lo que se hace es, si más no, desde el discurso, pues generar servicios públicos que permitan que las mujeres se incorporen al mercado laboral. En ese sentido, a menudo ha habido una visión como muy utilitarista de los servicios públicos, porque el objetivo era la conciliación. No era un modelo, digamos, de crianza, un modelo de cuidado, sino era que las mujeres pudieran conciliar, ¿no? En ese sentido, las políticas de igualdad a menudo, y sobre todo las institucionales, ¿no? Porque el feminismo de la igualdad es mucho más que eso, ¿no? Por eso digo que no quiero simplificarlo, han apostado porque las mujeres fuéramos más como los hombres, ¿no? Pues este modelo masculino de trabajo reproductivo, que las mujeres nos pareciéramos más, ¿no? Y en ese sentido, pues ha sido muy criticado, ¿no? Por otro lado, la diferencia, si la igualdad es que las mujeres seamos más que los hombres, la diferencia ha sido que las mujeres fuéramos más como nosotras mismas. Entonces, reconocer que las mujeres pues cuidamos, ¿no? Y que puede formar parte de nuestras identidades, y en ese sentido, desde modelos políticos más desde la diferencia, se ha promovido el apoyo a los cuidados informales, que lo que ha generado muchas veces, sin que esa fuera la intención, es que las personas que tradicionalmente venían cuidando en el hogar, que solíamos ser y solemos ser mujeres, lo que se ha promovido es que se quedaran en casa, digamos, como que se ha mantenido rígida, por eso pongo esta línea sólida roja aquí, ¿no? Esta división entre productivo y reproductivo, y no se ha cuestionado, digamos, la división entre los dos. Y en ese sentido sí que se ha valorado más los cuidados informales, se les ha dado más visibilidad que con las políticas de igualdad para entendernos, pero no se ha cuestionado que fuéramos las mujeres quienes tuviéramos que proveerlos. Y la producción, digamos, el ámbito productivo ha seguido teniendo preeminencia. En ese sentido, Fraser, y yo como que me subo al carro, me parece que nos da... Os recomiendo su último libro, Fortunas del feminismo, que lo ha sacado Traficantes traducido, que creo que se puede bajar de la web gratis, y que me parece que da claves muy interesantes en términos de repensar las políticas y los paradigmas, ¿no? Habla de, en lugar de hablar de igualdad o de diferencia, habla de justicia de género, y lo que dice es, en lugar de pensar si actuamos sobre las mujeres sacándolas del mercado al mercado laboral, dándoles apoyo, la paguita de la cuidadora, o dándoles apoyo para que cuiden en casa, ¿por qué no empezamos a actuar sobre los hombres? ¿Y por qué no efectuamos políticas y hacemos propuestas que impliquen que los hombres, no que las mujeres sean más como las mujeres o sean más que los hombres, sino que los hombres sean más como nosotras, en el sentido de que esta experiencia supuestamente femenina, esta experiencia social, sea generalizable, que tiene mucho que ver con el ejemplo que os ponía antes, ¿no? Pues de la repartición de los trabajos, de los tiempos y de las responsabilidades, ¿no? Y en este sentido, yo creo, no sé si se lee, ¿se entiende? En ese sentido, ya para ir concluyendo, quien no lo lee soy yo, aquí. Básicamente, a la hora de implementar un modelo de cuidador universal, ¿no? En el que no sea ni el ganapán, el breadwinner, ¿no? Que se dice en la literatura anglosajona, ni la cuidadora perpetua, ¿no? Hablar de un cuidado universal quiere decir que la experiencia de la cuidadora, del cuidador, es universalizable, es externalizable, o sea, al conjunto de la población, con lo cual
todas nuestras experiencias estarán marcadas por ser cuidadores, cuidadoras, aparte de trabajadores, trabajadoras remuneradas, y el conjunto de derechos y de beneficios y de garantías que pueda llevar atribuidos la clase trabajadora, para entenderos la clase asalariada, digamos que sería generalizable al ser todos y todas cuidadoras. Para mí es fundamental en términos de nuevos paradigmas económicos. Entonces, muy rápidamente, yo lanzo propuestas para el debate, para que le demos vueltas, y no solo estos días, sino para ir dándole vueltas, ¿no? Y en ese sentido sí que lo desarrollo un poco en el libro, si os interesa. 7 criterios normativos a la hora de evaluar qué es lo que quieren conseguir las políticas que impulsemos, los programas, los servicios, y esto lo estamos empezando a trabajar con el Ayuntamiento de Barcelona, o sea que también estamos empezando a aterrizarlo en una realidad municipal que, ¿no? Decía César que estáis compañeros y compañeras de ayuntamientos y de diferentes administraciones públicas. Un criterio normativo imprescindible de cumplir es el criterio de la antipobreza, o sea, pensar en servicios y en políticas económicas y sociales que garanticen las necesidades básicas de la población. Uno segundo sería el principio de la antiexplotación, pues que nadie puede ser explotado, pero ni por un empresario, ni por un marido o un hijo mayor o un padre, pero tampoco por un trabajador social. Digamos que tengamos la capacidad de no estar sometidos, digamos, a la arbitrariedad de las relaciones de género, que son externalizables, no solo las de género, al conjunto de la sociedad. Cómo pensar las políticas económicas y sociales en modos igualdad de renta, garantizar esta igualdad de renta entre hombres y mujeres, pero no solo entre hombres y mujeres. También introducir como eje normativo y como criterio importante en las políticas, en los programas y en las propuestas que lanzamos, la igualdad en el tiempo de ocio. A veces lo contamos todo con dinero y no contamos en el tiempo propio con el que cuentan las personas. Insistimos, una de las manifestaciones de la desigualdad de género es la pobreza de tiempo de las mujeres. Digamos que es que no tenemos tiempo para todo, y eso tiene una repercusión en nuestra calidad de vida y en nuestra salud. La igualdad de respeto, reivindicar los cuidados y el cuidado de la vida humana y el cuidado del bienestar colectivo como algo, digamos, central en la vida, digamos, trabajar para que deje de ser algo marginal, que pertenece a los hogares, que todo el mundo sabe hacer, que digamos que no hace falta que esté muy remunerado porque no hace falta grandes habilidades, ¿no? La igualdad de respeto en las actividades y en los valores que reivindicamos, digamos, en un nuevo contexto, ¿no? En una nueva manera de imaginar la política. El principio de la antimarginación. O sea, acabar con el hecho de que las actividades típicamente femeninas o los cuidados, digamos, pertenezcan a un cajón, ¿no? Que está ahí en una esquina y que no tiene nada que ver, como os decía, pues con la vida económica, con la vida política, con la vida social, ¿no? El principio antiandrocentrista, una de las cuestiones es que muchas de las políticas públicas, muchos de los programas, esto lo estamos viendo en Barcelona, están marcados por ritmos masculinos, por lógicas masculinas, y hacen pues, que sobre todo muchísimas mujeres tengan muchas dificultades para participar, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se piensa en políticas, en programas, en propuestas que no sean androcéntricos, que no tengan el patrón masculino y el patrón del trabajador masculino típico, arquetípico, ¿no? Digamos, como desde los horarios, los contenidos, las lógicas, cómo generar también contextos institucionales de movimientos sociales que no sean hostiles a las mujeres, ¿no? Que nos acojan, digamos, por nuestras realidades también, digamos, por las dificultades que se dan. Entonces, yo, digamos que el objetivo sería que se cumplieran todos los criterios a la vez. Yo creo que aquí se entra en un debate de cómo incluso algunos criterios pueden ser contradictorios con otros, ¿no? Y aquí sí que hay un trabajo a fondo a hacer, pero yo la dejaría así como propuesta de, digamos, que si se trata de responder a unas nuevas políticas económicas al servicio de quién, pues yo diría pues al servicio pues eso, de este cuidador universal, de esta cuidadora universal, que lo que hace es poner esta sostenibilidad de la vida, ¿no? Digamos, este cuidado de las personas, de las comunidades y de la sociedad en el centro. Y si os parece, lo dejo aquí. Muchas gracias.